Bien, en esta noche vamos a tener el tema, el coronavirus, un llamado de Dios al arrepentimiento. Y hermanos, es que hay mucha gente que en estos tiempos se pregunta, ¿qué es el coronavirus? Hay algunas personas que dicen, es un demonio. Hay otras personas que dicen que es una manipulación genética. Hay documentales que parecen muy reales, son cosas que ya se están investigando, de dónde vino esta manipulación y con qué objetivo. Hay otros que dicen que es un virus. Bueno, la primera noticia que escuchamos fue que es un virus que salió del murciélago y que infectó al ser humano. Hay otras personas que dicen que es un juicio del Señor. ¿Cómo podemos entender nosotros esto del coronavirus? Yo creo que para poder entender, nosotros debemos ir a la palabra del Señor, a ciertos eventos registrados de mucho tiempo atrás. Hablemos del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el comportamiento de Dios, o cómo fue la guía de Dios, y qué hacía Dios con su pueblo Israel? ¿Cómo les guió? ¿Cómo los trató? ¿Cuál fue el trato de Dios con el pueblo de Israel y también con las naciones alrededor de Israel? En estos días hemos estado estudiando sobre el profeta Amós y cómo Dios utilizó este profeta para traer palabra para otras naciones, como hemos visto ya dos sermones anteriores acerca de este profeta Amós, cómo predicó a 6 naciones paganas prácticamente, y la otra fue Judá. Y en esta noche vamos a ver la profecía que dio contra Israel específicamente, y cómo eso se relaciona con lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, para entender espiritualmente qué es el coronavirus. Porque puede ser realmente una manipulación genética, puede ser lo que sea a nivel humano, pero a nivel espiritual, ¿cómo lo entendemos nosotros? Porque dice la palabra del Señor que ni una hoja de un árbol se mueve, o que la palabra del Señor dice que ningún pajarillo cae a tierra a menos que el Señor lo permita. Si un pajarillo no cae muerto a menos que el Señor lo permita, mucho menos, hermanos, los seres humanos. Entonces nosotros debemos entender que por encima de cualquier manipulación genética, o por encima de si fue que vino del murciélago o de donde haya venido, esto es un asunto que lo tenemos que entender espiritualmente, porque el problema va más allá de un virus que pueda enfermar o acabar con la vida de un ser humano. Vamos a ver en esta noche la profecía de Amós contra Israel. Y mire que Israel no era una nación pagana, era el pueblo del Señor. ¿Qué es lo que le está llamando la atención a Amós a Israel? Vamos a ver el primer punto, o el primer llamado de atención que vemos en esta profecía a Israel. Repito, ya hemos visto en los otros cultos las profecías contra las otras naciones paganas. Ahora vamos a ver la última profecía de Amós, que fue contra Israel. Primero, Israel es llamado fuertemente la atención por Amós por la opresión de los pobres por los ricos. La opresión de los pobres por los ricos. Vamos a ver Amós capítulo 2, versículo 6, por favor. Dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Esa es la primera profecía que encontramos contra Israel, o para Israel. Dice: por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo
y al pobre por un par de zapatos. ¿Cómo interpretamos esta profecía, hermanos? La interpretamos como una costumbre que había de recibir cohecho para condenar a un inocente y entregar a los pobres como esclavos al acreedor por cualquier bagatela. Miren lo que dice la palabra del Señor: porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. O sea, ellos vendían como esclavos a sus compatriotas y vendían sus fincas por valores insignificantes. Era una opresión del pobre por parte de los ricos, porque el rico quería más dinero, aunque el pobre quede en la miseria, y aunque era pobre quedaba aún más pobre. Era un quimimportismo, una indiferencia, una indolencia ante la necesidad de otro ser humano. ¿Saben que estaba revisando algunas noticias? Me sorprendió una, no quiero juzgar, pero me sorprendió esta noticia del presidente de la Organización Mundial de la Salud, que sabiendo desde el mes de diciembre que había este virus y que estaba afectando de una manera grave, no dio la voz de alerta a las naciones. ¿Por qué lo hizo? Es la incógnita que nos queda, ¿verdad? Porque esto es un asunto grave. Al no dar esa voz de alerta, en el mes de enero la gente anduvo tranquila en las otras naciones sin saber lo que se venía. ¿Por qué se actuó de esa manera? Porque dice la palabra del Señor que hay muchas cosas que se hacen por dinero. Dice, vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Hay cosas que a algunas personas no les importa lo que les suceda a las otras. Pero Dios, hermanos, Dios está viendo lo que nosotros hacemos. A veces nosotros podemos pensar, no, aquí nadie me ve, todo está bien oculto. Pero aún las cosas más ocultas que nosotros realicemos, Dios las ve desde los cielos. Y por eso permite muchas cosas aquí en la tierra como un llamado de atención. Porque mientras usted y yo estemos vivos, cuando nosotros veamos estas cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender que esto es un llamado de atención de parte de Dios para que nos arrepintamos de todo lo malo que hayamos hecho. El sistema judicial en Israel estaba al servicio de los ricos y sus fallos al alcance del mejor postor. Esta situación se daba porque ellos no obedecían a la palabra de Dios, no oían la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que Él ama a sus hijos y ama a su creación. Y dice que Él es el que defiende al pobre. Y nosotros podemos hacer muchas cosas, pero Dios mira lo que nosotros hacemos. Ahora quizás algunos de ustedes me digan, bueno, eso no es para mí porque yo no soy rico. Ay, hermanos, este asunto no es un asunto solo de los ricos. A veces, sin tener tantas riquezas, llegamos a situaciones como estas. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros le pedimos a alguien en algún momento que nos ayude por nuestras muchas ocupaciones, para que nos ayude limpiando nuestra casa? A veces lo hacemos, ¿verdad? No somos ricos, pero a veces hay tanto trabajo y le pedimos a alguien, venga, limpie nuestra casa. Trabaja 8 horas en nuestra casa, limpia, esa limpiecita lo hacen con mucho amor, porque saben que lo están haciendo para una persona que es cristiano, y mucho más si es para uno que le sirve al Señor. Y si nosotros sabemos la necesidad de esa gente,
A veces yo he visto personas que le dicen, gracias hermanito, que Dios te bendiga y que Dios te lo pague, te has ganado esta bendición. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama opresión, del que más tiene hacia el que menos tiene. Perdónenme que le diga las cosas de esta manera, pero así es. O si no, le dicen, gracias hermanito, ¿cuánto gastaste en el pasaje? Allá, $1, toma. Y te voy a regalar $4, $5 por haberme limpiado la casa, 8 horas te has quedado aquí, $5 te doy. Eso se llama opresión, del que más tiene para el que menos tiene. ¿Sabe, hermanos? A veces es difícil entender esto. Y a veces uno puede decir, no, es que no me alcanza la plata. Pero sabe, si no le alcanza la plata, entonces hágalo usted. Hágalo usted. Cuando uno lo hace, uno se da cuenta lo que le gustaría a uno que le paguen por hacer eso. Y ahí entonces uno sabe valorar lo que hace otra persona. Nosotros pensamos que la opresión solo es de los ricos. Pero a veces nosotros mismos, hermanos, estamos cometiendo opresión a las personas que tienen menos que nosotros y que hacen las cosas con mucho amor. ¿Qué dice la ley? La ley humana. La ley humana. Bueno, hace tiempo que yo no le he pedido a alguien que me venga a ayudar porque hemos estado limpiando hace tiempo mi esposo y yo. Pero la ley humana dice que se paga $3 la hora de trabajo. Hace tiempo decía, no sé si ahorita habrá subido a $3.50 o 4 o 5. Pero $3 la hora. Si trabajó 8 horas, ¿cuánto tiene que pagarle? $24. Si trabajó 4 horas, ¿cuánto tiene que pagarle? $12. Y si no tiene para pagar, entonces no pida y hágalo usted mismo. Porque a veces tenemos de pronto para tomarnos una cola, para comernos un postrecito. Pero si sabemos que tenemos una necesidad de que alguien nos ayude a hacer algo, dejemos esa colita, dejemos ese postrecito y paguemos que esa otra persona también quiere tomarse una colita, también quiere comerse un postrecito. Porque el Dios que usted tiene, también lo tienen ellos. Y Él está mirando si realmente estamos actuando con justicia o no estamos actuando con justicia. No es tan fácil, como les dije hace un momento, aprender esto. Pero con la ayuda del Señor, y si le pedimos que nos ayude, Él nos va a ayudar, hermanos. Porque a Dios le agrada esto, a Dios le agrada que nosotros hagamos justicia en lo que podamos. Nunca nuestra justicia van a comprar a Dios, no, nunca. Pero si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, el carácter de Dios va a tener que, o Dios va a hacer que ese carácter de Jesús se vaya formando en nosotros, para que nosotros vivamos en justicia y rectitud delante del Señor. Aquí el profeta Amós habla fuertemente al pueblo de Israel y le dice y le llama la atención por la opresión que había de los que más tenían a los que menos tenían. Y así sucede en estos tiempos. Llamamos a la gente a trabajar y no se le paga lo que dice la ley. No. Entonces, bíblicamente yo tengo que decirle que eso no está bien. Y si no le alcanza, no contrate. Contrátelo para 4 horas, contrátelo para 3 horas, contrátelo y páguele como debe ser. Porque él también quiere tomarse una colita y él también quiere comerse un postrecito. Y si no lo hace, nosotros estamos reteniendo esa bendición. Dios, que está en los cielos, está mirando y nos va a llamar la atención por lo que estamos haciendo. Segunda profecía que encontramos aquí de Amós para el pueblo de Israel. Miren, la perversión de la justicia en los tribunales. Amós 2, versículo 7, la primera parte. Dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos
¿Qué era lo que hacían? Había una injusticia tremenda en los jueces de Israel. Los jueces sin escrúpulos cobraban las hipotecas de los pobres. Sus fincas no eran tan grandes y era fácil pisotearlos y dejarlos sin lugar para pasar la noche. Eso hacían, cobraban las hipotecas, como no les pagaban, los pisoteaban, es decir, los sacaban de allí y se cogían sus fincas y los dejaban sin lugar donde dormir. Y no les importaba, no les importaba en lo más mínimo. Esa parte es la que a mí me preocupa, porque yo digo, ellos eran cristianos, o no eran cristianos en ese tiempo, eran temerosos de Dios, conocían la ley de Dios, estaban bajo la religión judía, digámoslo así, que tenía la Torá, la ley del Señor, conocían el temor de Dios, pero no les importaba dejarlos en la calle y cogérseles las fincas. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Se le cogía la finca y lo dejaba en la calle. Y eso lo estaba viendo el Señor, y para el Señor eso era un pecado terrible. Oiga, ¿sabe lo que yo estaba recordando aquí? Mire, el pobre podía tener toda la razón, pero el juez siempre fallaba a favor del rico. Yo recordaba, porque es que quizás algunos de ustedes han de decir, yo no soy rico, yo nunca le he hecho eso a otra persona. Es verdad, quizás en esta noche estamos llegando a un público que no es un público millonario. Pero sabe, toda la palabra de Dios es para aplicarla a nuestras vidas. ¿Cuántas veces le hemos debido algo a alguien y le hemos dicho, préstame ñañito o préstame ñañita, que mañana te lo pago? Y llega mañana y esa persona está esperando que le paguemos y nada. Llega el otro día y sigue esperando y nada. Y pasa una semana y nada. Y decide ir a cobrar. Y le cobra. Y le dice, ya, ñañito, la otra semana te pago. Va la otra semana y sigue cobrando y nada. Y por último empieza a escondérsele. Ya, perdió esa amistad prácticamente. ¿Por qué? Porque confió. Y confió en que siendo cristianos nosotros vamos a ser responsables, como lo manda la Biblia. Eso es, a eso se refiere esto, hermano. Dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Los jueces se encargaban de cobrar esas hipotecas y dejar a la gente en la calle. Quizás ahorita nosotros no dejamos a la gente en la calle, pero nosotros podemos dejar a esa gente sin la comida de una semana, sin la comida de un día, porque le prestamos el dinero y no se lo devolvemos. Y a veces nos parece que es algo bueno eso. Hasta le terminamos diciendo a la persona, ya gánate esa bendición y olvídate de esa plata. Gánate esa bendición. ¿Y por qué no se gana la bendición en devolver? Hermanos, nosotros como iglesia estamos fallando bastante y fallamos en esa parte, porque como que no hemos hecho conciencia de que eso también es pecado. Si prestamos un dinero, tenemos que devolverlo. Si no lo devolvemos, aquella persona que nos dio el dinero confiando, clamará a Dios, ¿no? Clamará a Dios, y Dios tendrá que juzgar por esta situación. Hermanos, esto había en el pueblo de Israel, y por eso viene Amós a dar esta profecía, a llamarle la atención al pueblo para que se arrepientan y no vengan peores desastres sobre ellos. Es lo que yo creo, hermanos, que pasa en este tiempo. Dios nos ha llamado la atención de muchas maneras. Predicadores se levantan y hablan la palabra de Dios, pero nosotros nos hacemos oídos sordos. No nos importa. Cogemos lo que nos conviene, pero lo que no, lo hacemos a un lado. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Eso que dice, eso es lo que tenemos que poner en práctica por encima de lo que yo quiera o de lo que yo no quiera. Es lo que Dios quiere, hermanos.
no es lo que yo quiero, no es lo que mi esposo quiere, no es lo que mi mamá quiere, no es lo que ningún otro, no es lo que mi pastor quiere, es lo que Dios quiere, lo que realmente importa. Tercera profecía, o tercer pecado por el que llama la atención Amós. Amós capítulo 2, versículo 7, la tercera parte, dice: y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. La tercera profecía tiene que ver con inmoralidad sexual. Dice, el hijo y el padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Los excesos sexuales estaban a la orden del día. Padre e hijo se acostaban con la misma mujer, aludiendo probablemente a la prostitución sagrada. Había en ese tiempo prostitución sagrada en los lugares altos, las montañas, estaban los templos de los dioses paganos, y ahí habían mujeres, y padre e hijo se iban allí a tener sexo con esas mujeres en honor a otros dioses. Qué terrible, y ellos conocían la palabra del Señor. Dice la historia que en algunos casos iban y en otros casos simplemente violaban a las empleadas domésticas. Qué abusos y perversiones se daban, como en este tiempo se dan. Y la persona que lo hace puede pensar, ¿qué puede hacerme este? ¿Qué puede hacerme esta? Pero no sabe que Dios está mirando desde los cielos y que Dios es el defensor de aquellos indefensos, de aquellos que parece que no se pueden defender. Dios te llamará cuentas en algún momento por todo esto. La vida familiar estaba totalmente degradada. Padres e hijos compartían lo malo y no en lo bueno. Era muy común que en la educación sexual de los padres a los hijos, ellos mismos llevaran a sus hijos con una prostituta. Muy pocos jóvenes llegaban al matrimonio sin haber tenido previamente relaciones sexuales. Y esto constituía una violación al séptimo mandamiento. Es lo que pasa en estos tiempos. Los jóvenes piensan que primero tienen que tener una relación sexual para ver si se adaptan. Y si no se adaptan, entonces mejor es que se separen y que ningún papel y ningún compromiso que tengan que ligarse por algún compromiso en papel, según ellos. Entonces primero practican con uno, después con otro, después con otro, como si que eso está bien delante del Señor. Entonces, como han practicado con tantos, y eso se vuelve una prostitución, tanto para hombres como para mujeres. Y después no queremos que nada nos suceda. Y viviendo así, dicen, yo estoy con Dios y Dios está conmigo. Solo honran a Dios de labios, pero su corazón y su cuerpo están lejos de Dios. La palabra del Señor dice, honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla. Si tú quieres honrar a Dios, tú debes cuidarte hasta el momento del matrimonio para tener una relación sexual. No tener una relación sexual a menos que estés casado o casada con una persona y solo con esa persona que es dentro del matrimonio, porque eso es sagrado, eso es un pacto que se hace con el Señor. Pablo decía en el libro en la carta a los Corintios, huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa fuera de su cuerpo está, pero la fornicación es un pecado que lo comete no solamente contra Dios, contra su familia, contra su propio cuerpo, Estamos tan llenos de las redes sociales, están tan llenas de este pecado, que tan cerca lo tienen con un celular, con una computadora, pornografía, se van y tienen prácticas, y ahora no son, los jóvenes ya no se casan. Yo ahora escucho, este es mi compañero, esta es mi compañera,
eso, y ahora solamente ya es su compañero por un tiempo, si le va bien, bien, y si no, chao, se despide, como que eso estuviera bien. Eso es prostitución, ¿sabe por qué? Porque si no sigue con esa, entonces se va con otra. Y si no está bien con esa, se va con otra. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Y decimos, yo estoy con Dios y Dios está conmigo y qué lindo que es Dios. Yo creo que estamos con una idea totalmente errónea de quién es Dios. Dios es bueno, pero Dios es justo. Y Dios no vive en el corazón de una persona que practica estas cosas. La persona que ama a Dios le pide ayuda al Señor y el Señor lo libra, lo guía y le ayuda a andar en santidad. Dios hizo una sola Eva para Adán. Y Dios quiere que el hombre, el joven, la señorita, llegue puro, en pureza sexual al matrimonio. Jóvenes, señoritas, no deben estar dando lugar a la tentación para caer en un acto sexual, porque eso va a traer tremendas consecuencias malas sobre su vida. Tiene que cuidar su cuerpo, porque eso es lo que a Dios le agrada, que usted cuide su mente, que cuide su cuerpo, para el día que el Señor le muestre a aquel hombre con el que se va a casar, usted se haya mantenido pura, en santidad. Aquí no había eso. Y es la profecía de Amós contra Israel. Una inmoralidad sexual terrible, como la que estamos viviendo en este tiempo. No solamente en el mundo, en la misma iglesia. En la misma iglesia. Las señoritas, los jóvenes. Yo he oído por allí que hasta se mandan fotos por internet, sin ropa. ¿Qué estamos viviendo? Como si que nada pasa. Y queremos seguir tan bien. Hermanos, Dios sabe lo que hacemos en lo más oculto. Dios sabe lo que hacemos. Y nos da oportunidades para que nos arrepintamos. Esta es la oportunidad ahora. Que no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar pasado mañana. Ahora es el momento de buscar al Señor. Y de comprometerse y decirle, Señor, yo no puedo en mi fuerza, pero yo te busco para que tú me des las fuerzas para vivir agradándote a ti. Cuarto, las ropas empeñadas. Amós capítulo 2 versículo 8 dice, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Bueno, para entender esto tenemos que entender Deuteronomio 24 del 12 al 13. Vamos a revisar este versículo, por favor. Dice, si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Era una obligación devolver la prenda a la puesta del sol, para que el pobre pudiera abrigarse del frío en la noche. Pero lejos de esto, los ricos, ¿qué hacían? Utilizaban esas prendas como alfombras en sus celebraciones religiosas. Las prendas personales no eran devueltas. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablé hace un momento. Cuando hacemos un préstamo de dinero, nosotros debemos devolverlo y no quedarnos con nada de lo que no es nuestro. El apóstol Pablo dijo, no debáis a nadie nada, sino el amor de los unos a los otros. Ellos no respetaban los compromisos, los convenios, podían hasta tener un compromiso verbal que era muy importante, y a ellos ya no les importaba nada. Quinto, la perversión de nazareos y profetas. Amós capítulo 2, versículos 11 y 12. Amós 2, 11 y 12. Dice así, y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel?
Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis, diciendo, no profeticéis. Hermanos amados, aquí el profeta Amós nos habla de la perversión de nazareos y profetas. Dios había levantado nazareos y profetas para que el pueblo de Israel entienda la voluntad de Dios. Pero, ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel dice en este versículo, disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticen. Los nazareos eran personas consagradas al Señor desde su nacimiento y tenían ciertas prohibiciones. Entre una de las prohibiciones era no beber vino. ¿Por qué? Porque el vino hace perder el juicio y ellos necesitan estar muy juiciosos para enseñar la palabra de Dios. Así que como ellos tenían esa prohibición de Dios, dice que los israelitas o los judíos en este tiempo les daban de beber vino a los nazareos para que pierdan el juicio y ya no digan lo que Dios les mandaba a decir. Oiga, ¿sabe qué? Me recuerda esto a algunos hermanos o hermanas, a veces suelen decir, a mí me lo han dicho, por eso se lo voy a decir, pastora, no predique de estos temas, porque estos temas son muy fuertes para el pueblo. El pueblo necesita oír algo más suave, algo del amor de Dios, algo así, algo que no los asuste, algo que sea bonito, como es nuestro Dios, bonito. Así me han dicho, hermanos. Y yo creo que estos hermanos han de estar felices si yo me paraba allí al altar a predicarles un poco de chistes, hacerlos reír y cosas por el estilo. Pero no, la palabra del Señor es una sola desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nosotros tenemos que predicar lo que dice la Biblia, no lo que quiere oír la gente. Hay jóvenes que yo he escuchado, no, esas predicaciones son aburridas. Yo no quiero ir, me aburro yendo al pastor, me aburro yendo a la pastora. Si sigue aburriéndose así, vamos a ver pues si se va a aburrir así en el infierno. Porque allá es donde van a parar la gente que no quiere oír la palabra de Dios. Y ahora Dios nos está dando una oportunidad, porque este coronavirus es un llamado de atención de parte de Dios para que nos arrepintamos, para que dejemos de pensar y de coger el evangelio como algo tan liviano, como algo como que la iglesia fuera un club social al que voy a reunirme con mis amigos los domingos y luego de lunes a viernes hago lo que me da la gana en la casa o en el colegio o en el trabajo. Tenemos que cambiar, tenemos que arrepentirnos de corazón. Eso dice la palabra del Señor y ya le voy a leer esos versículos. Nosotros queremos ver vida, queremos ver días diferentes, queremos ver que las cosas cambien. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si mi pueblo se humillare y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero no dice si mi pueblo me menciona, no dice si mi pueblo dice, ay, qué lindo es mi Dios. Dice si mi pueblo se arrepiente, se humilla y se convierten de sus malos caminos, es decir, dejas esos malos caminos y te vuelves a Dios. Yo iré desde los cielos, dice el Señor, y perdonaré sus pecados. Primero perdona nuestros pecados y luego sanaré su tierra. Esta tierra Dios la puede sanar, porque independientemente de si el coronavirus apareció por una manipulación genética, o si el coronavirus apareció porque vino del murciélago, o si apareció de donde sea que haya aparecido, independientemente de eso, el coronavirus está aquí porque Dios lo permite, como un llamado de atención para todas las naciones, para el que no conoce a Dios y también para los que conocemos a Dios, también es para nosotros. Porque si no fuera para nosotros, ahorita estuviéramos juntos abrazándonos. Pero tenemos que estar así, a una distancia, acostumbrados a darnos un abrazo, a darnos un beso, a tener momentos de coinonía, de alegría, de vernos. ¿Cuánta falta nos hace vernos, demostrarnos el amor, participar en un culto juntos?
Esto es un llamado de atención para todos, hermanos, para todos, para toda la humanidad. Y yo creo que lo mejor que debemos hacer es reconocer en qué estamos fallando y buscar de todo corazón al Señor. Él tendrá misericordia de nosotros, porque así lo dice su palabra. Esta profecía es dada a Israel porque ellos le daban vino a los nazareos, o sea, a los predicadores, para que se pierdan el juicio y no digan lo que Dios manda. Mire, hasta dónde llegaba esta gente. ¿Qué cosas nomás hará la gente para que los predicadores no hablemos la verdad, hermano? Mire cómo le estoy diciendo que hay gente que me ha dicho bien bonito, de una manera linda, pero yo así también de una manera linda, yo les he dicho, a ver, hermano, por favor, aquí se predica lo que dice la palabra. Si a usted le gusta, gloria a Dios. Si no le gusta, vaya donde haya otro pastor que le predique cualquier otra cosa, lo que a usted le guste. Porque las cosas no son así como la gente quiere, ni como yo quiero. Las cosas deben de ser como el Señor dice en su palabra. Amén. Ellos no solamente callaban a los nazareos dándoles vino, también callaban a los profetas. Dice este versículo, y a los profetas callasteis. Les decían, no profetices, no traigas ese mensaje que es de parte de Dios. No traigas. Y así está la gente en este tiempo. No me digas eso. Dime todo lo bueno, pero no me digas nada de juicio ni de cosas. No. Solo quiere que le endulcen su oído, que le endulcen su oído, nada más, que le digan cosas bonitas. Pero resulta que esas cosas bonitas van a venir para aquellos que esperamos en el Señor, porque hay promesas lindas del Señor para los que esperan en Él, viviendo en santidad. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros tenemos una promesa maravillosa. Claro que tenemos cosas bonitas, lindas. La palabra de Dios dice que un día no muy lejano Cristo vendrá, se oirá esa trompeta y nosotros seremos transformados, tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Los muertos en Cristo resucitarán y estaremos para siempre con el Señor. Nosotros tenemos unas promesas maravillosas, pero esas promesas son para los que viven en santidad, para los que deciden volver al Señor. Y esa promesa es para usted y para mí, no porque nosotros tengamos méritos que hayamos hecho, sino porque nos volvemos a Dios y Él en su infinita misericordia nos ayuda a vivir agradándole a Él. ¿Cuál fue esa profecía, hermanos, contra Israel? Porque estamos viendo estos pecados que Israel cometió. ¿Y cuál era la profecía por estos pecados? Veamos Amós capítulo 2, versículo 13 al 16. Dice, pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Esta es la profecía que viene contra Israel por la desobediencia. La desobediencia en el ámbito de la economía, desobediencia en el ámbito de la justicia, desobediencia en varias cosas, en el área sexual, casi en todo. Dios les dice, he aquí yo os apretaré vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Israel ha de sentir la aplastante presión como de un carro cargado pesadamente. Así va a sentir. Aquí yo traeré una presión donde dice, el ligero no podrá huir, de nada valdrá la fuerza del fuerte, ni le librará la valentía.
al valiente. Es más, dice, la palabra desnudo sugiere la total impotencia de un hombre despojado de todos los recursos con los que cuenta para mantenerse cuando enfrenta la catástrofe final. Esta es la profecía contra Israel. Y esta profecía se cumple más tarde, cuando los asirios invaden Israel, hermanos amados. ¿Por qué Dios envió esta profecía a Israel? Por el menosprecio de la ley de Dios, que hemos visto en otros mensajes, por la opresión de los pobres, por la injusticia en los tribunales, por pedir dinero prestado y no devolver, por pecados sexuales y por maltrato a los siervos de Dios. Acuérdense que le daban vino a los nazareos y a los profetas los mandaban a callar. El Señor corrige a su pueblo cuando éste se entrega al pecado, hermanos. Este coronavirus es un llamado de atención de Dios para hacernos volver a Él. El Omnipotente restaura a los suyos de la prueba cuando los suyos nos entregamos a Él. Quiero analizar, para terminar, unos 3 versículos bíblicos que nos explican de una manera más clara en el libro de Amós por qué decimos que este coronavirus es un llamado de atención de parte de Dios. Amós capítulo 3 versículo 6 dice: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Vuelvo a repetir la última parte. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Nosotros, hay muchos que dicen, no, es que este coronavirus vino del demonio. Hermano, de donde sea que haya venido, nosotros tenemos que tener en claro que Dios lo permitió. Porque si Dios quiere en estos momentos, Él dice, se acaba y se acaba. Él es soberano, Él es poderoso, Él solo con una palabra, Él no necesita pelearse con el diablo y vencerlo, el diablo ya está vencido. Nuestro Dios es poderoso. Dice, ¿habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Lo dijo Amós, cuando venía el mal para Israel. ¿Por qué? Por la desobediencia, hermanos. Pero mire Amós 4:10, lo que dice. Escuche bien y reflexionemos en esto. Dice, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Aquí Dios está llamándole la atención al pueblo. Le dice, envié contra vosotros mortandad, envié contra vosotros espada, envié contra vosotros cautiverio, hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Y ellos podían llegar a ellos el hedor de los muertos. Sin embargo, dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, habían tantos muertos en Israel que su hedor llegaba hasta las narices de ellos y ni aún así no se arrepentían. Mas no volvisteis a mí. Es lo que Dios nos dice en estos tiempos. ¿Cuánta mortandad hemos visto en Ecuador? ¿Cuánta gente ha estado tirada en nuestras calles sin que los puedan recoger? Porque los carros del gobierno no se alcanzaban a llevar los muertos, los cadáveres para ser enterrados. No se alcanzaban de tanta mortandad que ha habido aquí, tanta mortandad que ha habido en Estados Unidos, en Italia, en España, en todo el mundo. Algo así sucedió a Israel, y le dice el Señor, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Cuántas cosas estamos viendo y aún así no nos volvemos a Dios? Aún así hay gente que está esperando que pase esto para celebrar con licor. Ayer veía la noticia que 2 hombres estaban tomando, a pesar del toque de queda, tomando, y el uno mató al otro
y eran amigos, tomando, bebiendo, disfrutando, aprovechan este tiempo metidos en su casa en lugar de ir y estudiar la palabra, volverse a Dios. Hacen mal uso del tiempo, viendo cuántas películas en Netflix que de pronto te ayudan a pasar el tiempo, pero no te edifican. Pero no te edifican. Ya has tomado tiempo para decirle, Señor, aquí estoy, perdona mis pecados. Para arrodillarte en tu cuarto y decirle, Señor, perdóname toda mi maldad y ayúdanos en esta pandemia. Dios le dice, mas no os volvisteis a mí. Amós capítulo 5, versículo 14, dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. ¿Quieres vivir eternamente? ¿Quieres vivir una vida plena? ¿Quieres vivir, aunque pasemos en pandemia, con fe, con paz, descansando en la promesa del Señor? Dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Porque así, busquemos al Señor, que así, no importa si estamos en coronavirus, si estamos en tiempo cualquiera que se venga, no importa. Dice, Jehová de los ejércitos estará con vosotros. Eso es lo que importa. Así estemos en guerra, estemos en hambre, estemos en cualquier tiempo, lo que importa es que Dios esté con nosotros, porque si Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar en cualquier situación por la que estemos atravesando. Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar adelante, Él nos va a dar su mano, y de su mano vamos a caminar en medio de cualquier prueba. Dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, aleluya. ¿Qué significa eso? En medio de la prueba, en medio del valle de sombra de muerte, en medio de las pandemias, si Dios está conmigo, yo estoy segura. Versículo 15 dice, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Sé un cristiano verdadero cuando tienes que pagar una deuda. Sé un cristiano verdadero cuando contratas a alguien o le pides a alguien que te ayude, pagándole lo que debe ganar esa persona. Dice, amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Ese quizá, ¿qué quiere decir? Que Dios está diciéndole, si cambian, si se arrepienten, si se vuelven a mí, quizá yo tendré misericordia del remanente de José. El coronavirus es un llamado de atención de parte de Dios. Él nos está llamando al arrepentimiento, a volvernos a Dios, a dejar lo malo. Porque la palabra del Señor dice en Amós 5:4, y con este versículo termino, dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Quieres vivir esa vida que Dios te ofrece? En esta noche yo te invito a buscar a Dios. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro y dile a Dios así conmigo. Yo te invito y te pido en el amor del Señor, haz esta oración conmigo, de todo tu corazón, porque Dios ve más allá de lo que ven los ojos del ser humano. Dios ve el corazón. Si hay sinceridad en tu corazón, Dios va a tratar con tu vida. Cierra tus ojitos conmigo y ora en esta noche. Amado Padre, te doy gracias. He escuchado tu palabra y te pido perdón por todos mis pecados. Entiendo que he vivido en desobediencia y te pido que tu sangre preciosa me limpie, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo venga a morar a mi vida. Entrego mi corazón y mi vida entera a ti, para que tú hagas tu voluntad en mi ser. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.